Un saludo para todos. La bolsa de Colombia viene disparada, el dólar ha bajado un montón y mucha gente se pregunta por qué está bajando el dólar y por qué está subiendo la bolsa. No se pierdan este video porque les voy a mostrar las razones que dicen los analistas internacionales y también la oportunidad que se está gestando en el mercado colombiano. No se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comentar, recuerde que este video es educativo y nada de lo que comentamos aquí representa una recomendación o asesoría y favor lee lo que hay en pantalla. Tenemos una buena noticia por fin, después de tantos meses con los mercados aporreados, con el dólar al alza, por fin tenemos una buena noticia. Es que la bolsa de Colombia es una de las bolsas que más sube recientemente, anotándose un alza del 11%. Esto está por encima de bolsas como la de Argentina, como la de Brasil. En general los emergentes han tenido muy buenas semanas, pero Colombia ha brillado más. Pasamos de ser una de las peores bolsas del mundo por todos estos meses a que finalmente tenemos unas semanas donde estamos entre las mejores. Mucha gente se está preguntando qué pasó, por qué están subiendo las acciones, por qué está bajando el dólar. Aquí les traigo una información muy valiosa de analistas internacionales, de informes, de calificadoras sobre la situación actual del país, sobre la situación actual del mercado y al final les cuento un poco también sobre las oportunidades que se han venido dando en las acciones. Y no se vayan a perder la última diapositiva, que es sumamente importante para el futuro y para lo que yo creo que viene para el mercado de acciones colombiano. Entonces comencemos revisando el mercado. Como podemos ver, este es el Colcap. Los últimos días tuvimos un rally del 11%. En cuestión de días, la bolsa de Colombia tuvo un tremendo alza que borró parte de las pérdidas de los últimos meses. ¿Cuándo comenzó esta alza? Curiosamente, comenzó con el escándalo de las chuzadas. Curiosamente, en plena crisis de gobernabilidad, en plena crisis del gobierno, el mercado se puso muy optimista y comenzó a comprar acciones. Vamos a ver qué dicen los inversores internacionales sobre esto y qué explicación le dan más adelante. Miren, el Bancolombia SIP, que cotiza en Estados Unidos, Bancolombia, tuvo un alza de 24% en cuestión de una semana, también en línea de cuando comenzó todo este escándalo de la chuzada, de Benedetti, el dinero en bolsas, todo este escándalo pues que está afectando al gobierno hoy. Bueno, aquí tenemos una diapositiva muy importante que publicó La República y es una diapositiva que publicó Barclays en un informe recientemente sobre Colombia y nos muestra qué está pasando con el riesgo país versus sus pares recientemente con los efectos políticos. Si ustedes ven aquí, pues el riesgo país en Colombia este año venía disparado. Pero han venido ocurriendo eventos que lo han bajado y lo han subido. Por ejemplo, cuando retiran la reforma política, el riesgo país bajó. Luego, Petro pide la renuncia del gabinete y podemos ver cómo el riesgo país nuevamente se sube. Luego el Partido Liberal le retira el apoyo a la reforma a la salud y empieza a bajar el riesgo país. El Partido Liberal no apoya la reforma a la salud. Aquí esto está aquí errado, aquí creo que lo tradujeron mal. Aquí comienza el escándalo de las chuzadas. Ahí les voy a mostrar la gráfica original de Barclays. Y sigue cayendo el riesgo país. Entonces, miren cómo en la medida que han venido ciertos eventos políticos, el riesgo país baja. Cuando baja el riesgo país, suben los activos del país. Este es otro informe que sacó Bloomberg, donde básicamente pues dicen lo mismo. Miren, aquí está el escándalo. Cuando el escándalo revienta, baja el riesgo país, las agendas política y la reforma se cae, baja el riesgo país. Es la misma gráfica que yo les decía que estaba mal la otra, pero podemos ver cómo en la medida que el gobierno ha perdido gobernabilidad, ha venido bajando el riesgo país. Y lo dice Bloomberg en su artículo. El hecho de que este gobierno esté perdiendo gobernabilidad, los escándalos que ha tenido el gobierno han reducido las probabilidades de pasar su legislación. La aprobación de riesgo ha caído y eso es bueno, digamos, para los mercados. Lo dice Bloomberg en su informe, pero no solamente lo dice Bloomberg, lo dice también BBVA en su informe. Aquí dicen lo mismo. La inestabilidad política reduce las perspectivas para las reformas y eso hace que los activos suban. Lo dice Forbes. Dólar y prima de riesgo caen ante menor gobernabilidad de Petro. Pero hay más. Barclays sacó un informe también donde dice que el
escándalo político hace que la administración de Petro pierda capital político, reduciendo las probabilidades de pasar las reformas. Eso lo vemos como un catalista para los riesgos del mercado y por eso decidieron mejorar la recomendación de compra a compra. Entonces, miren, tenemos a Corficolombiana que ha dicho que eso es bueno, tenemos Forbes, tenemos Bloomberg, tenemos Bank of America, este de aquí es el informe de Bank of America, donde dicen lo mismo. La administración de Petro está bajo un problema, llamémoslo de gobernabilidad, un escándalo, y eso hace que las reformas tengan menores posibilidades de pasar, y eso es bueno para el outlook. Entonces miren cómo un montón de firmas dicen lo mismo, pero hoy salió otra nueva, que es la de Moody's. Moody's sacó el informe de calificación de Colombia diciendo que mantiene la calificación de Colombia y dicen que están más optimistas porque los pesos y contrapesos institucionales han funcionado, impidiendo una desviación significativa de la conducción tradicional prudente de la política económica en Colombia, permitiendo solamente cambios moderados en las políticas del país. Lo que están diciendo Moody's, Barclays, Bank of America, Corficol, Alianza, casi todas las firmas extranjeras y locales coinciden en que lo que está haciendo que el dólar baje y que la bolsa suba es que el gobierno ha perdido gobernabilidad, que hay contrapeso, que las reformas podrían hundirse o moderarse, y eso lo ven como positivo. ¿Por qué? Porque el mercado no considera que las reformas sean buenas, el mercado considera que las reformas son negativas. Si me preguntan a mí, pienso lo mismo, pienso que las reformas son muy negativas, creo que la reforma laboral genera desempleo, genera informalidad, creo que la reforma pensional afecta fuerte el mercado de capitales y le quita a la gente la posibilidad de elegir. Además va a perjudicar a los más pobres, porque la gente que no se puede pensionar, que es la mayoría, le van a entregar menos dinero. Entonces, una reforma muy negativa, y la reforma a la salud ni se diga, esa puede ser de las peores de todas, esa prácticamente destruye el sistema de salud. Entonces los analistas, los inversionistas ven como positivo que se estén hundiendo las reformas. Hablemos ahora del mercado. Yo creo que mucha gente sigue negativa con Colombia y la gente no se ha dado cuenta que la bolsa de Colombia ha empezado a reaccionar. Todavía tenemos activos muy rezagados, muy golpeados, pero miren estas acciones. Las acciones de Grupo de Energía de Bogotá se han recuperado un 49% desde mínimos. Celsia, 35% desde mínimos. ISA ha subido ya un 30% desde mínimos. Corficol, casi un 50% desde los niveles que tocamos hace poco. Grupo Bolívar ha subido un 63% y BBC un 53%. Que todavía, aquí hice un cherry picking, aquí escogí las que mejor se han comportado. Todavía hay otro montón de acciones cascadas bajando, pero yo creo que la gente no se ha empezado a dar cuenta que hay ciertas acciones líderes e importantes que han empezado a rebotar, que probablemente, no sabe, eso nadie lo sabe, pero probablemente es difícil que vuelvan a los niveles donde estuvieron hace poco. Yo creo que JEP a 1300 necesita algo muy grave para volver a bajar allá, Corficol para volver a bajar a 10.000, muy difícil. Entonces yo creo que la gente en ese negativismo, en ese pesimismo que están, no se han dado cuenta que el mercado ha dado muy buenas oportunidades, el mercado se ha venido recuperando y lo hemos dicho mucho aquí en el canal. Aprovechen, estudien las oportunidades que hay en Colombia en la bolsa, porque hay muy buenas oportunidades. Y ojo con estas dos gráficas que les voy a mostrar a continuación, que son muy importantes para entender para dónde van las acciones, para dónde va la renta fija. Lo que tenemos aquí es la inflación en Colombia. La inflación en Colombia venía subiendo y ya empezó a bajar. Esa fue nuestra hipótesis hace mes y medio. Hace mes y medio les subí este video, se los pongo ahí, donde les decía, muchachos, pilas que la inflación va a empezar a bajar. Esa fue nuestra hipótesis, ya se empezó a cumplir. Todavía no está bajando mucho, pero la inflación va a empezar a bajar más duro en los próximos meses, especialmente con esta caída del dólar. Entonces, ¿qué pasa? Los TES, la deuda del país, la deuda del gobierno, que llegó a estar en niveles del 15%, que eso era muy malo para Colombia, eso era una gran percepción de riesgo de país. Miren cómo han venido bajando y ya están en niveles del 10.5%. Estos son los TES a 10 años. Entonces pasamos de tener TES al 15 al 10.50. ¿Qué significa? Que el mercado de deuda pública, que es quizás el más importante, está empezando a anticipar
una caída muy acelerada de la inflación y una caída muy fuerte de las tasas de interés. Eso es muy relevante para la renta fija, que pronto va a empezar a bajar las tasas, y para las acciones, que pronto también deben empezar a subir, porque en la medida que la renta fija renta menos, la gente tiende a buscar las acciones. Por eso han estado también cascadas en parte de la acción. Entonces, ojo a esta gráfica, que ya el mercado de renta fija, los tesoros, la deuda pública, han caído muy fuerte en tasa, y eso augura una reducción de la inflación, una reducción de las tasas de interés, una disminución del riesgo país y por lo tanto mejores rentabilidades. Las acciones en Colombia que tenían los mayores dividendos han estado subiendo. Miren el caso de Grupo Energía de Bogotá. Grupo Energía de Bogotá llegó a pagar un dividendo del 17% cuando bajó a 1.300. Ya lo ajustaron, ya la acción subió a 1.900. Porque esto era absurdo. Entonces, esta gráfica son los CDTs a 360 días, los CDTs a un año. Los CDTs a un año llegaron a estar al 18%, ya están al 14%, y eso que difícilmente a veces se consiguen al 14%, pero lo que va a pasar con los CDTs es que van a seguir bajando las tasas. Cuando menos pensemos, los CDTs van a estar al 9%, van a estar al 8%. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas acciones en Colombia, que hoy tienen dividendos del 11, del 12, del 15%, que hoy no parecen tan atractivos. A uno le dicen hoy, esa acción paga un dividendo del 11 y uno la mira como con displicencia, como, ¿qué importa? Esperen que bajen las tasas, esperen que los CDTs estén más abajo y se van a matar por comprar esas acciones porque son unos tesoros. Entonces yo se los dije hace unos meses, aprovechen la renta fija. De hecho, la renta fija sigue muy atractiva todavía. Yo creo que un CDT al 14 a un año sigue siendo una belleza para un portafolio, digamos, diversificado. Pero ojo con las acciones, que en la medida que la renta fija baje sus tasas, las acciones las van a mirar y se van a ajustar. Si las reformas se empiezan a moderar o hundir, van a mirar más a Colombia porque baja el riesgo, y no es la opinión de Sebastián Toro. Les acabo de mostrar 5 firmas internacionales y locales, y hay más, no las quise poner todas, que dicen lo mismo. Dicen que en la medida que el gobierno se modera o lo moderan, Colombia se vuelve un destino menos riesgoso y más atractivo. Entonces, estudien el mercado. Obviamente hay muchos riesgos, porque pueden haber oportunidades interesantes. Miren, el dólar pasó de 5.000 a 4.200, eso lo vengo diciendo llevo 6 videos de dólar con esa hipótesis. Dólar va a bajar, la gente me madreaba que cómo así que dólar va a bajar si el país se va a ir al carajo. Yo les decía, sí, el país va mal, pero hay un ciclo económico que puede hacer que el dólar baje, y en la medida que bajan los riesgos y la posibilidad de las reformas, pues el dólar ha bajado. Entonces, ojo con estas dos gráficas, la inflación, las tasas de interés, que esto es muy relevante para la renta fija y para la renta variable, y puede traer movimientos interesantes en las acciones en los próximos meses. Recuerden que si les gusta la educación financiera, regálanos un like, un comentario, ayúdanos a difundir. Qué pena la voz, tengo una gripa impresionante. Les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.